El balance en Ley de Justicia y Paz es primero que las víctimas hoy ocupan un lugar en la sociedad colombiana. De esto se ha logrado que 400 personas que han estado vinculadas a la parapolítica estén procesadas, muchos de ellos condenadas o en proceso judicial. Diputados, representantes, senadores han sido vinculados a este proceso de la parapolítica. 2.000 miembros de las ex-AUC están siendo juzgados y detenidos. 3.300 cuerpos han sido encontrados en 2.719 fosas que han sido exhumadas por el CTI y la Fiscalía en un trabajo arduo en todo el campo colombiano. Y hay una cifra de 30.000 billones de pesos en el Fondo Nacional de Reparaciones para las Víctimas. De ese fondo son los jueces cuando fallan la responsabilidad de los miembros de las autodefensas. Terminado este proceso, allí podrán participar las víctimas en un incidente de reparación. Yo creo que esos son los avances más destacados numéricamente en estadísticas de justicia y paz. Yo creo que hoy la sociedad colombiana también sabe que debe transitar los caminos hacia la reconciliación, pero con verdad, con justicia y que haya reparación para las víctimas. Este es el asunto principal del tema, que las personas que fueron afectadas sean reparadas, sepan la verdad de qué pasó con sus familiares, qué pasó con el desaparecido, qué pasó con la persona que fue asesinada, y que además tengan la garantía de que esos delitos no los vuelven a afectar, que la persona no vuelve a ser desplazada, amenazada o muchos de sus familiares asesinados. Yo creo que ese es el asunto principal de la Ley de Justicia y Paz. Deudas del proceso de justicia y paz, los bienes. No tenemos 17.000 hectáreas devueltas por los miembros de las autodefensas para reparar a las víctimas, de 5.500.000 hectáreas que han sido las que fueron despojadas o usurpadas. 1.200.000 de esas hectáreas se conservan aún en manos de las autodefensas y solamente al fondo de reparación han sido devueltas 17.000 hectáreas. Yo creo que allá hay una deuda enorme de justicia y paz. Esta ley tiene que tener modificaciones, reformas. Si el nuevo gobierno inicia este proceso presentando también una nueva ley de víctimas que incluya a las víctimas de agentes del Estado, por ejemplo, que hoy no se cubren mediante la reparación administrativa, que tenga medidas mucho más eficaces para lograr que los bienes que han sido declarados, que se ha declarado la extinción de dominio en temas de narcotráfico, pues pasen a la reparación de las víctimas, porque estos bienes han quedado allí incautados por más de 20 años. Se habla de una cifra de 2 millones de hectáreas, de las cuales 1.500.000 han sido recuperadas por los propios testaferros en procesos judiciales. Quedarían 500.000 hectáreas únicamente para la reparación de las víctimas. En buena hora el nuevo gobierno está hablando de que va a atender el tema del campo, de que va a restituir los bienes. Hasta ahora, con la normatividad vigente, no ha sido posible que logremos que esos bienes vuelvan a manos de las personas que los perdieron. La finca, la parcela, la casa, bienes semovientes, ganado, pues eso ya no será posible, pero tendrán que compensarlo, pero la tierra está ahí. Yo creo que es una de las deudas principales de justicia y paz frente a las víctimas. Y un segundo aspecto es la verdad completa. Apenas está en la punta de la verdad en el tema de la paraeconomía, paraempresariado. No todos los empresarios, yo parto de decir que ha habido gente decente, honesta, mucha, la gran mayoría podríamos decir, que en el país, en el campo y en la ciudad, trabajan sus empresas para lograr unos resultados económicos y unas utilidades legítimas. Pero Chiquita Brands, que es la empresa norteamericana que confesó en Estados Unidos haber dado dinero a las autodefensas, 13.5 millones de dólares, pues yo creo que eso amerita ser juzgado y que ese dinero no se quede en Estados Unidos, sino que vuelva al Fondo de Reparación para las Víctimas en Colombia. Son 25 millones de dólares lo que ellos están pagando por multa al gobierno norteamericano. Otros sectores de la economía que participaron en la financiación, pues deben contribuir ahora a la reparación. Los fallos judiciales, el último, que es el 29 de junio, cuesta para reparar 1.000 víctimas aproximadamente 50.000 millones de pesos. Si dijéramos cuánto valen todos esos fallos para todas las personas que están en justicia y paz, 300.000, pues serían 37 billones de pesos. Y el presupuesto nacional es de 140 millones de pesos. Para inversión son solamente 25 billones. Está por encima de lo del presupuesto nacional. Pero aquí hay que mirar hacia el sector privado, que también tiene una corresponsabilidad para lograr la paz y la reconciliación entre los colombianos. Tendríamos que mirar las cifras, de cuánto son las cifras, las utilidades del sector financiero. Todo el mundo ponga. Hasta ahora la reparación ha estado por cuenta
del presupuesto nacional y de los pocos bienes que han devuelto las autodefensas. Hay que mirar la corresponsabilidad del sector privado para contribuir a buscar un país en calma, con desarrollo, con economía sana y con prosperidad para los colombianos. La ley de víctimas sería un complemento bien importante para esta ley de justicia y paz. Desde luego, es una ley mucho más integral, que entonces no deja, por ejemplo, a víctimas de agentes del Estado, que incluya un capítulo de tierras de protección para que la gente pueda ser restituida los bienes, que ofrezca, si se quiere, garantías a los testaferros para que el principio de oportunidad se cumpla. Hoy la posibilidad que tienen es que quien devuelve, el fiscal decide si lo procesa o no, siempre y cuando ese haya sido el único delito cometido. Pero allí hay un camino pero si se buscan otras herramientas jurídicas que faciliten que quienes tienen bienes simulando ser los propietarios los devuelvan sin que tengan garantía de un proceso judicial, pues para que llenar esa bolsa del Fondo de Reparación de las Víctimas y poder cumplir reparando económicamente también a las personas afectadas. Yo creo que esa parte corresponde a una nueva ley, la ley de víctimas y víctimas de agentes del Estado. El hecho de que el Congreso de la República la haya hundido, obviamente con el acompañamiento del gobierno, no le permite a uno pensar que han sido consecuentes realmente con las víctimas, que por la ley de justicia y paz más bien pensaron fue en los victimarios. No sé si estoy errado o no están pensando realmente en las víctimas, sino en los victimarios. Hay una gran responsabilidad del Congreso de la República, pero yo quiero decir también que era en un contexto polarizado. El gobierno decía no hay el recurso, es imposible aprobar esa ley de víctimas, y otro sector de la sociedad decía pero que se tiene que incluir a víctimas de agentes del Estado, no se puede dejar por fuera, y decían que era preferible que se hundiera. Yo recuerdo algunas organizaciones gubernamentales que es preferible que se hunda la ley porque no eran víctimas de agentes del Estado, y allí de paso hundieron la ley de tierras, que era muy importante, el capítulo de tierras. Por eso aquí un nuevo contexto para la discusión de esta ley, sin una discusión tan polarizada, nos permite que mirar más allá de lo que hay en el texto. Por ejemplo, lo de tierras se puede incluir nuevamente. El tema económico habrá que discutirlo, ¿cierto? Lo mismo que víctimas de agentes del Estado, pero llegar a un acuerdo sobre eso en lo que es posible hoy para reparar a las víctimas. 8 años es suficiente para que un paramilitar pague todo el daño hecho a la sociedad. Nunca será suficiente en el tema de justicia. Desde luego tendremos que buscar mecanismos también. ¿Cómo entonces se rebaja en justicia para lograr la paz? Otros países no han tenido un solo día de cárcel para los victimarios. En las herramientas del siglo pasado eran amnistías, indultos. Hoy se busca que haya justicia, así sea alternativa, que no sean los 40 años, sino que sean 8, pero que además repare las víctimas, además diga la verdad. Yo creo que en el tema punitivo, más allá de la condena, más allá de que el victimario esté en la cárcel con largas penas, lo importante sería que haya verdad, que haya reparación y garantía de que eso no se vuelve a cometer el delito, desestructurar esas organizaciones. Pero una pena normal, 40 años, se le da la mitad, gana tiempo por estudio, gana tiempo por trabajo, finalmente termina siendo lo mismo, solo que aquí en Justicia y Paz lo hacen voluntariamente. Esta pena alternativa no tiene rebaja, serían de 5 a 8 años. No, me refiero a la normal. En la normal terminaría llegando casi que a lo mismo. 40 años de prisión, le dan la mitad por allanarse, luego, bueno, en fin, todas esas reducciones que se logran por ley, finalmente terminarían pagando una pena muy pequeña, con la diferencia de que en Justicia y Paz se presentan entonces voluntariamente, mientras que por la otra vía es mucho más difícil, hay que proceder con la captura. Sí, esta es justicia ruego, realmente es la que confiese justicia ruego, es la que confiese el victimario. No ha habido, digamos, una investigación exhaustiva por parte del CTI, de la Fiscalía, sino confiesa a la persona, porque partimos del criterio, se parte del criterio de que en un proceso de paz y de negociación ellos se desarman, inclusive algunos de esos organizaciones como el Bloque Cacique Nutividad se desarmó antes de la ley. Mancuso se desarmó antes de la expedición de la ley 975. Eran unos ensayos que se hacían a ver si esta ley funcionaba. Como todas las leyes, será producto de reformas, habrá que cambiar. Chile, después de 25 años, están todavía haciendo modificaciones en el tema para la reparación a las víctimas. Allí se fue por la vía de las pensiones. Mucha parte de esa reparación tenía que ver con la pensión de las personas ya afectadas, que ya eran adultas, o con la garantía de la universidad y estudio para los hijos.
Allí fue por esa vía que se ha venido trabajando la reparación, pero aún hay modificaciones. Lo mismo en Colombia. Yo creo que lo importante aquí es que hemos iniciado un camino que no tiene retorno. Ese camino tiene que ver con que las víctimas que han sido, las personas afectadas, desplazados, personas que asesinaron y hoy están sus hermanos, sus padres reclamando, personas afectadas por las minas antipersonal, por el secuestro, personas afectadas por el reclutamiento de menores, delitos contra la integridad sexual, vean que la sociedad es capaz de juzgar, señalar eso como unos actos delictivos que no pueden volver a repetirse, que la sociedad condena ese tipo de comportamientos precisamente para que no se vuelvan a repetir.